Bienvenido a Cielo y Tierra Pasarán. Mi nombre es Damián Ezequiel Jofré y en esta ocasión analizaremos citas de los llamados padres de la Iglesia para comparar el texto recibido o textus receptus con el texto crítico. A grandes rasgos, desde la crítica textual actual se consideran mejores los manuscritos más antiguos que se han encontrado en los últimos años. La lógica es la siguiente: mientras más antiguo sea el manuscrito, es más cercano al original y por ende es mejor. El Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son los hallazgos más importantes para la crítica textual moderna, porque contienen todo o casi todo el Nuevo Testamento, y se dice que son de mediados del siglo IV. También utilizan otros unciales del siglo V en adelante y algunos papiros del siglo III y II. Estos últimos son muy pocos y la mayoría de ellos son fragmentos muy pequeños e incompletos, y casi todos fueron encontrados en Egipto. Ahora, veremos citas de cristianos que van desde el siglo I hasta el siglo III, cuyos escritos son más antiguos que los manuscritos que ensalza la crítica textual actual. Evidentemente, estos primeros cristianos citaron de copias aún más antiguas que sus propias obras o epístolas, manuscritos que no tenemos en el día de hoy, porque han dejado de existir tanto por el desgaste del uso como por persecuciones y demás situaciones. Compararemos 11 citas de los padres de la Iglesia y usaremos la Reina Valera SBT como representante del texto recibido y la Biblia Textual 4 como representante del texto crítico, para ver cuál de las dos refleja la lectura más antigua. Dicho esto, vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos la Didaché, un documento anónimo pero muy conocido y usado desde finales del primer siglo, que contiene lo siguiente: no oréis como los hipócritas, sino como el Señor ha mandado en su Evangelio, por lo que oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Se cita el Padre Nuestro, y lo que ves marcado en rojo es la doxología de Mateo 6:13. En el texto recibido y la Reina Valera SBT se ve reflejado, pero en el texto crítico y la Biblia Textual 4 no aparece la doxología, privando así a la Biblia de la adoración final a Dios en la oración modelo dada por Jesús. Esta doxología está también reflejada en la armonía de Tasiano del siglo II de manera aún más clara. El argumento de la Biblia Textual y otras traducciones que se basan en el texto crítico es que estas palabras no aparecen en los que dicen que son los mejores y más antiguos manuscritos, como hemos explicado, pero estas referencias a la doxología del Padre Nuestro, tanto en la Didaché como en la armonía de Tasiano, son aproximadamente 250 y 200 años, respectivamente, más antiguas que cualquier manuscrito que se haya encontrado que contenga el capítulo 6 de Mateo. Ahora pasaremos a analizar citas de personas conocidas en la iglesia primitiva del siglo II en adelante. Segundo ejemplo: Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan y pastor de la iglesia de Esmirna desde el siglo I. En su epístola a los Filipenses, a comienzos del siglo II, aproximadamente en el año 105, dijo: porque el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Y quien no confiesa el testimonio de la cruz es del diablo. Y quien pervierte las palabras del Señor para sus propias concupiscencias y dice que no hay resurrección ni juicio, él es el primogénito de Satanás. Esto es una alusión muy clara a 1 de Juan 4:3. En la Biblia textual queda fuera la palabra Cristo y la importante declaración de que ha venido en carne, que es de hecho el énfasis de esta porción de la epístola de Juan, porque ya desde el primer siglo surgió la herejía de los gnósticos, que no aceptaban la encarnación de Cristo. Por eso era necesario que Juan fuera claro y contundente en su epístola principal. Y es sabido que los gnósticos mutilaban las escrituras para que se amoldaran a la doctrina de ellos, como demostraré más adelante. Esta omisión de palabras está respaldada por el Códice Vaticano. Sin embargo, en el Códice Sinaítico dice igual que en el texto recibido. Esta cita es aproximadamente 250 años más antigua
que cualquier manuscrito que se haya encontrado que contenga Primera de Juan 4.3. Y evidentemente Policarpo poseía una copia entera de la epístola de Juan y del primer siglo. Tercer ejemplo, Justino, en su libro llamado El diálogo con Trifón, dijo: la declaración «todos mis huesos se derraman y se dispersan como el agua, mi corazón se ha convertido en cera derritiéndose en medio de mi vientre», fue una predicción de lo que le sucedió esa noche cuando los hombres salieron contra él al monte de los olivos para apoderarse de él. Porque en las memorias que digo que fueron redactadas por sus apóstoles y aquellos que los siguieron, está registrado que su sudor cayó como gotas de sangre mientras estaba orando y diciendo: si es posible, pase de mí esta copa. Hecho importante y revelador de la angustia que pasó Cristo ante la copa que había de tomar, que era para nuestra salvación. Primero, Justino cita el Salmo 22 y lo une con Lucas 22, versículos 42 al 44. El versículo 44 queda fuera en la Biblia textual. Claramente, en el Evangelio de Lucas, del que disponía Justino, se encontraban estas palabras. También cuenta con el apoyo de la concordancia de Tasiano. El papiro 69 contiene el capítulo 22 de Lucas, y en este papiro no se encuentran los versículos 43 y 44, pero tampoco el 42, saltando del 41 al 45 directamente. Así que en él no aparece el contenido de la oración de Jesús. Se dice que es del año 250 aproximadamente, antiguo, pero no tan antiguo como la cita de Justino, el cual hace referencia tanto a las gotas de sudor como al contenido de la oración reflejado en el versículo 42, que dice: si es posible, pase de mí esta copa. Lo curioso es que en la Biblia textual 4 no eliminan el versículo 42, pero si nos basáramos en el papiro 69, debieron haberlo hecho. Sin embargo, no lo hicieron porque aparece en la inmensa mayoría de los manuscritos. Así que en este caso, aquello de mientras más antiguo mejor no aplicó. Y finalmente, siguieron, como casi siempre, el Códice Sinaítico y sobre todo el Códice Vaticano, ya que ambos tienen el versículo 42. De los versículos 43 y 44, la Biblia textual pone una nota apoyándose en el Códice Vaticano y Sinaítico y en Marción, justamente un hereje que mutilaba las escrituras, hereje reprendido por Justino y del cual Tertuliano dijo lo siguiente: Marción usó expresamente y abiertamente el cuchillo, no el bolígrafo, ya que hizo una escisión de las escrituras para que se adaptaran a sus propios asuntos. Como puedes ver, Marción fue contemporáneo de algunos apóstoles y de los primeros discípulos de ellos, y no fue ni el primero ni el último en adulterar las escrituras. Con esto puedes hacerte una idea de los cientos de manuscritos fraudulentos que ya circulaban en aquella época. Además, en la nota de la Biblia textual dice, y cito: desde el punto de vista de las consideraciones internas, es imposible aceptar que el Hijo de Dios necesitara ser fortalecido por ángeles. Él solamente fue contemplado por los ángeles, pero solitario caminaba al Gólgota. Para invalidar los versículos 43 y 44, dice que es inadmisible la idea de que Jesús fuera fortalecido por un ángel. Sin embargo, esto no pasa de ser una opinión y además tienen en contra Mateo 4:11, donde tras la tentación en el desierto, los ángeles venían y servían a Jesús. La Reina Valera SBT refleja una lectura más antigua. Cuarto ejemplo. Tasiano, que fue discípulo de Justino, compuso una obra llamada Diatesarón, a la que ya nos hemos referido antes. Es una concordancia de los 4 evangelios, combinando sus relatos en orden en un solo volumen. La importancia de este trabajo estriba en que demuestra que desde muy temprano los cristianos aceptaban solamente los 4 evangelios que conocemos como inspirados, rechazando así los pseudo-evangelios que habían. Y dice así: y Jesús le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo ha estado así? Él le dijo: desde su juventud hasta ahora. Pero, mi Señor, ayúdame en lo que puedas y ten piedad de mí. Jesús le dijo: si puedes creer, todo es posible para el que cree. E inmediatamente el padre del niño gritó, llorando, y dijo: creo, mi Señor, ayuda a mi falta de fe. Aquí se nos da una importante información, a saber, el estado emocional de este padre por su hijo endemoniado al decir llorando o con lágrimas, y cómo él reconoce a Jesús como Señor.
La doctrina del señorío de Cristo era muy aborrecida por muchos herejes que mutilaban las escrituras. Esta cita es aproximadamente 240 años más antigua que cualquier manuscrito hallado que contenga el capítulo 9 de Marcos. Quinto ejemplo. Ireneo de León, quien fue en su juventud instruido por Policarpo en Esmirna, el cual, como dijimos, fue discípulo de Juan. Ireneo, en su libro tercero contra los herejes, dice: porque ningún hombre, dice, ha visto a Dios en ningún momento, a menos que el Hijo unigénito de Dios que está en el seno del Padre lo haya declarado. Porque Él, el Hijo, que está en su seno, declara a todos acerca del Padre que es invisible. Citando Juan 1:18. Tertuliano, en su libro Contra Praxeas, también lo cita igual. El texto recibido concuerda con Ireneo y Tertuliano al decir unigénito Hijo, pero la Biblia textual dice unigénito Dios. Esta última lectura, aunque tenga el vocablo Dios, no apoya ni la plena divinidad de Jesús ni la Trinidad, sino que enseña que Él fue un Dios engendrado por el Padre, y esto lo deja desprovisto de su eternidad. Sin embargo, Hijo engendrado hace referencia a su manifestación en la carne y su resurrección, como claramente se dice en Hechos 13:33. Esta diferencia pudo deberse a alguna alteración gnóstica. La lectura del texto recibido además encaja perfectamente con el sentido del lenguaje, pues es un hijo el que está en el seno de un padre, dejando bien clara la relación entre ambos. Juan nunca usa la expresión unigénito Dios en sus escritos, sin embargo, sí dice muchas veces unigénito Hijo. La cita de Ireneo es aproximadamente 30 años más antigua que el papiro 66, que contiene las palabras unigénito Dios. Sexto ejemplo. Otra cita de Ireneo. En el mismo libro, en el siguiente capítulo, dice: Felipe declaró que este era Jesús, y que la escritura se cumplió en él, como lo hizo también el eunuco creyente, e inmediatamente solicitó ser bautizado y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es una referencia a Hechos 8, versículos 36 al 39, y cita parte del versículo 37 que aparece en el texto recibido. Si analizas la lectura de la Biblia textual, podrás notar que queda muy vacía de contenido y claramente algo falta. Cipriano, discípulo de Ireneo, también cita este versículo en su tratado número 12, libro 3, diciendo: en los Hechos de los Apóstoles, he aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Entonces dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Cipriano claramente da testimonio de que esto lo extrae del libro de los Hechos, no de ninguna tradición oral o algo por el estilo, como afirma la nota de la Biblia textual 4. Ciertamente, esto tiene sentido y da respuesta a la pregunta del etíope, y deja la verdadera instrucción para la Iglesia, ya que estas palabras son sin duda el punto principal de la narración de Felipe con el eunuco: creer de todo corazón que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios como requisito para el bautismo de los conversos. La cita de Ireneo es aproximadamente 70 años más antigua que el papiro 45 encontrado en Egipto, donde no se encuentra el versículo 37. Como en casi todos los casos, hay que añadir que esta variante se encuentra en la mayoría de los manuscritos. Séptimo ejemplo. Ireneo, en el mismo libro, capítulo más adelante, dice: y a partir de este hecho, cuando él exclamó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se exhibió la longanimidad, la paciencia, la compasión y la bondad de Cristo, ya que él sufrió y exculpó a los que lo habían maltratado, por la palabra de Dios que nos dice: amad a vuestros enemigos y orad por los que os aborrecen. Él mismo hizo esto en la cruz, amando a la raza humana hasta tal punto que incluso oró por aquellos que lo mataron. Una cita muy clara de Lucas 23:34. Estas hermosas palabras de Jesús están en el texto recibido y en la Reina Valera SBT, pero no se encuentran en la Biblia textual 4. Claramente, cuando Esteban es apedreado e intercede por sus propios asesinos, imitó esta actitud de Jesús al orar por sus enemigos. Jesús siempre dio ejemplo de todo lo que enseñó, para que siguiéramos sus pisadas, y él enseñó
que oráramos por nuestros enemigos. Esta cita de Ireneo es aproximadamente 50 años más antigua que el papiro 75, en el cual no aparecen estas palabras de Jesús, pero claramente en la copia del Evangelio de Lucas que Ireneo citó estaban estas palabras. Octavo ejemplo. Tertuliano, a principios del siglo III, en su libro sobre el bautismo dijo: un ángel, por su intervención, solía remover el estanque en Betesda. Los que se quejaban de problemas de salud solían vigilarlo, porque quien había sido el primero en descender a ellos, después de lavarse, dejó de quejarse. Esta figura de curación corporal hablaba de curación espiritual, de acuerdo con la regla por la cual las cosas carnales son siempre antecedentes como figurativo de las cosas espirituales. Esto es una clara referencia a Juan 5, versículos 3 y 4. Como puedes ver, todos los detalles marcados en rojo se pierden en la Biblia textual 4. Nuevamente se alega que no aparece en los manuscritos que ellos consideran mejores, y además suele decirse que este texto atrae superstición e ideas extrañas. Sin embargo, Tertuliano no parece darle para nada tal sentido negativo en su escrito. Lo revelador es ver cómo, si uno sigue leyendo, incluso desde la Biblia textual, en el versículo 7, tras Jesús preguntarle al paralítico si quiere ser sanado, dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Desde la lectura de la Biblia textual, ¿qué sentido tiene el versículo 7? Ya que este versículo, sin la información de los versículos 3 y 4, deja más preguntas que respuestas. ¿Por qué tiene que meterse en el estanque y solo cuando el agua es agitada, y además tenía que ser el primero en entrar? Claramente, al faltar estas palabras en el texto crítico, se genera un gran problema en la narración. El texto recibido nuevamente refleja una lectura más antigua y que da verdadero sentido al conjunto del relato, pues esta cita de Tertuliano es aproximadamente 140 años más antigua que los códices Vaticano y Sinaítico. Noveno ejemplo. Tertuliano, en su libro Sobre la carne de Cristo, dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor del cielo. Este pasaje, sin embargo, no tiene nada que ver con ninguna diferencia de sustancia, solamente contrasta. En esta cita, que él ofrece varias veces, aparece la palabra Señor para referirse a Jesús, y así se refleja en el texto recibido y en la Reina Valera SBT. Pero en la Biblia textual 4 y en el texto crítico, aquí y muchas veces más, queda fuera la referencia a que Jesús es el Señor. Tertuliano, quien ya dijo que Marción mutilaba las Escrituras, especialmente el Evangelio de Lucas, añadió sobre él, en su libro quinto contra Marción, lo siguiente: ahora, la forma confusa en la que hemos encontrado el Evangelio del hereje ya nos habrá preparado para esperar encontrar que las epístolas también fueron mutiladas por él con la misma perversidad. Y recuerda que Marción fue solo uno de los muchos que hacían estas cosas en los primeros siglos. Esta cita es aproximadamente 140 años más antigua que los códices Vaticano y Sinaítico. Décimo y penúltimo ejemplo. Hipólito, discípulo de Ireneo, en su libro Contra la herejía de Noeto, dice: y no es simplemente que yo diga esto, sino que él mismo lo atestigua, quien bajó del cielo, porque habló así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta cita de Juan 3:13, que hace clara referencia a la divinidad de Jesús, queda fuera en la Biblia textual 4. Esta lectura está también respaldada por la concordancia de Tasiano. Esta cita es aproximadamente 120 años más antigua que el Sinaítico y el Vaticano. Un décimo y último ejemplo. Cipriano, de quien ya hicimos referencia en su cita sobre Felipe y el eunuco, en su tratado número 1 dijo: el Señor dice, yo y el Padre somos uno. Y nuevamente está escrito acerca del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primero cita Juan 10:30 y luego cita de Primera de Juan 5:7, versículo muy discutido, pero que enseña como ningún otro la doctrina bíblica de la Trinidad,
No hay ningún otro lugar de la Biblia donde se diga la frase "y estos tres son uno" para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que no sea Primera de Juan 5:7 desde la lectura del texto recibido. Hay mucho que podría decirse de este versículo, su importancia y su controversia, pero lo más seguro es que su ausencia en muchos manuscritos fuera producto de una mutilación tanto arriana como gnóstica. En la Biblia Textual 4, el texto es bastante más corto y se pierde la idea de que los testigos están tanto en el cielo como en la tierra. Esta cita de Cipriano es aproximadamente 100 años más antigua que los códices Vaticano y Sinaítico. El argumento común de la actual crítica textual es que el texto recibido de la época de la Reforma se basó en manuscritos tardíos, siendo así inferior, y por tanto traducciones como Reina Valera u otras de la época de la Reforma son inferiores a las de hoy. Es cierto que principalmente el texto recibido se basó en manuscritos no tan antiguos, sino del siglo X en adelante en su mayoría, pero la edad de dichos manuscritos demuestra que hubo un copiado continuo de la palabra de Dios, debido a que las copias se iban desgastando por el uso y también debido a factores externos como persecuciones, etc. Además, una copia del siglo X puede ser fiel, guardada por Dios, y una del siglo II puede haber sido corrompida por herejes, como hemos demostrado. Al poco tiempo de haberse inventado la imprenta, llegó la Reforma Protestante y el regreso de las enseñanzas apostólicas y de los padres, regresando a las Escrituras. Y dichas Escrituras se distribuyeron por las ediciones impresas del texto recibido del Nuevo Testamento. El texto recibido de la época de la Reforma fue la base para las traducciones del Nuevo Testamento a todas las lenguas vernáculas hasta el siglo XX, y cuyo texto acompañó al mayor avivamiento de la historia de la Iglesia en cuanto a difusión de su palabra tras siglos de oscuridad bajo el yugo católico romano. Y aunque en las traducciones de hoy, basadas en el texto crítico, se diga que usan mejores manuscritos y más antiguos, solamente con estas 11 citas ha quedado demostrado que el Textus Receptus representa lecturas más antiguas, además de estar respaldadas por la gran masa de manuscritos. Yo en lo personal no puedo aceptar que Dios, cuya palabra es inspirada, hiciera esa gran obra usando manuscritos corruptos, como muchos creen acerca del texto recibido, para hacer correr su palabra por todo el mundo como nunca antes, pues no encaja para nada con el carácter santo de Dios. Y por esto mismo, además de las pruebas dadas, estimo mejor el texto recibido del Nuevo Testamento que el texto crítico. En futuras oportunidades entraremos más en detalles acerca de la historia de la transmisión del Nuevo Testamento y del surgimiento del texto recibido y del texto crítico, así como de sus protagonistas y de los matices que hay que entender en cuanto a la crítica textual. Acompáñame en mi próximo video y averigüémoslo. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado mi video, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios te bendiga.